Profe, buenas tardes. Tuve que entrar desde mi teléfono porque no sé qué le pasó al internet ni a mi computadora. Así pasa cuando sucede, Anita. Esperemos 2 minutitos, ya voy a mandar un mensaje nomás, por favor. A ver, Anita, disculpas por un ratito, me pongo un mensaje. Vamos a continuar con nuestros temas, ¿sí? Bueno, aquí he preparado algunas cosas y algunas preguntas. Estábamos hablando en este caso, de lo que es el estudio de caso, ¿no es cierto? De puentes, ¿no? Estábamos preparando eso, ¿se acuerda? Sí, Ya, bueno, ahorita ya está usted recibiendo eso, pues esperemos que poquito vaya tomando ya más conocimiento de causa. Vamos a resolver unos 3 problemas que he puesto aquí y luego vamos a continuar con esa situación. ¿Sí? Ya, bueno, profe, sí. ya, vamos a ver. Bueno, estas variables, ya, bueno, ¿no es cierto? Aquí he puesto la pregunta 37. Dice, los sólidos de suspensión en una sección transversal se distribuyen de la siguiente manera. A, en toda la sección transversal presentando concentración mínima en la superficie y máxima en el lecho. En toda la sección transversal presentando una concentración máxima en la superficie y mínima en el lecho. En toda la sección transversal presentando una concentración cero en la superficie y máxima en el lecho. Entonces, de acuerdo a esta pregunta, ¿cuál cree usted que es la correcta y por qué?
La B es la correcta. Ya, usted dice la Porque D. en una sí, Esta. porque hablo de sólidos en suspensión, es decir, que se encuentran en la superficie, más no en el lecho, y su concentración es máxima en la superficie y mínima en el lecho. Ya. De la B. Vamos a razonar. Si es que es cierto, ¿sí? Ya. Ya, A ver, vamos a ver. La distribución de los sedimentos más o menos es esto, ¿no? A ver, está chueco esta cosa. Ya. Uy, está. Y ahí. Ya. Hablamos en este caso de una altura H, ¿no es cierto? Una H aquí. Ya. Y acá, en este caso, pongamos en este caso una distancia de. ¿Sí? Bien. Entonces, el gráfico de sedimentos, bueno, un poco también vamos a relacionar con la otra parte que queremos un poco ir viendo. En este caso, aquí sería, este gráfico 1 sería la distribución de sedimentos en un río. ¿Sí? En altura. Caso en altura. Ya, y esto vamos a ver un poquito con la curva de velocidad para un poco ir definiendo esta parte. Ya, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros graficamos esto, si usted se fija en un gráfico de sedimentos, eso prácticamente es así. Así, ¿sí? Ya, ese sería el gráfico de la distribución de sedimentos. Entonces, aquí sería, el caso, pues yo tendría que tener, si es que yo doy el nivel del agua, sería este. Ya. Y en el caso, en curva de velocidad vendría a ser esta. Este sería el nivel del agua. Más o menos. También esto vendría a ser altura. Y este vendría a ser, en este caso, una velocidad. ¿Sí? En este caso, velocidad metros sobre segundo. Bien. Bien, entonces vamos a ver acá. O sea, esta curva acá abajo no toca, ¿no es cierto? No toca porque al final, vamos a ver por qué es, ¿no? O sabe qué, voy a sacar mejor la curva de, déjeme sacar, la curva de velocidades que está graficadas para que no de pronto haya malos entendidos de que de pronto le estoy explicando mal yo. Vamos a ver, tengo aquí. A ver, este me parece que es. Ya, este mismo es. Vamos a ver. Un poco le voy a poner acá. Ya, ese es el más o menos el gráfico que tengo que. Vamos a analizar este gráfico, ¿ya? Entonces, gas sólido en suspensión. Entonces, aquí hablamos específicamente de aquí es la distribución de las. Esta es la curva de velocidad, que la que yo quería un poco demostrarle. Porque realmente también tiene que ver las dos cosas que en sí, ¿no? En cuanto se ve lo que es ¿por qué la velocidad acá? Porque esta es la velocidad del río, en este caso, da el lugar a qué? Al transporte de sedimentos, ¿cierto? Sí, porque si es que la velocidad es muy mínima, el transporte será casi nula. Pero si hay una velocidad tal, siempre va a haber un transporte de sedimentos. Entonces, aquí está relacionando un poco la velocidad, ¿verdad? ¿Con cuál? En este caso, con la carga de sedimentos. Bien. Entonces, usted ve acá, aquí, esa es la curva de sedimentos que está graficado esto.
sacar los libros, ¿no? Entonces aquí veríamos prácticamente el sedimento en la superficie, ¿cuánto es este? Prácticamente cero, si nosotros vamos a ver, prácticamente cero. Y digamos, y en la base, en este caso, pues existe la mayor cantidad de sedimentos, prácticamente está acá. Ahora vamos a ver un poquito este otro gráfico que tenemos aquí. A ver, no este. A ver, ratito, no estaba el factor A. Y aquí está. Ya, aquí. Aquí vamos a ver un poquito esto, ¿no? Igual esta es una curva de distribución de... Bueno, vamos a ver, es este gráfico y también vamos a analizar este gráfico aquí, exactamente. Para tener una idea de lo que debemos contestar. Sí, porque esta pregunta es un poco, hay que ir razonando, ¿no es cierto? Y tenemos un gráfico final. Aquí está la distribución vertical de concentraciones. Concentraciones darían un poco de sedimentos, ya. De acuerdo a este gráfico, podemos ver, esas son un poco las curvas. Claro, es un factor Z, pero el factor Z más bien es la relación que existe entre la velocidad media, en este caso, si es que esto fuera un canal, la velocidad media sería esta. ¿Sí? En este caso, dice la relación entre la velocidad media, ¿sí? Y en este caso, la velocidad de corte. Exactamente, ¿sí? Aquí está. Dice aquí, como la velocidad, entonces aquí dice, el de beta igual a se obtiene los resultados de acá, usualmente, lo que es de este caso. Entonces, la velocidad en este caso sería esta, y la velocidad de corte sería esta. Ya. Bueno, esta velocidad media es la velocidad de caída, ¿no? Pongámosla aquí como caída. Esa es la velocidad de caída. Es decir, lo que este sedimento puede bajar y caer. Ya, entonces aquí tenemos en este caso, mire usted, pues los sedimentos, en este caso, de acuerdo al factor Z, ¿qué quiere decir factor Z? Factor Z es la relación entre estas dos velocidades. Es igual a 2.5 de estas dos velocidades. Bien. Y acá tenemos, aquí de acuerdo a este gráfico, tenemos en este caso el valor de A, en este caso este valor de AY, ¿sí? AY, en este caso que implica de que es la relación más o menos del valor que existiría exactamente a partir del cual hay lo que se llama en este caso, ese sería el sedimento de fondo, ¿sí? Y a partir de esta altura tal, de esta altura acá que estamos acá, lo demás es sedimentos de suspensión. Entonces ya podemos un poco definir, y acá estamos indicando, vamos a ver acá. A ver, desde aquí, no. A ver, bueno, aquí vamos a ver esta concentración. El gráfico que tengo yo acá, aquí estamos. No, no está este gráfico, no, porque pasa que el gráfico este no me... Bueno, este gráfico también podría ser, pero mejor vamos a hacer este acá. Bueno, aquí está un poco explicado lo que acá estaba explicándole a ustedes, digamos a usted. Ya. Exactamente, bueno, aquí está un poco la relación que existe entre lo que es el sedimento de fondo y el sedimento de suspensión. O sea, lo que queremos saber un poco es a partir de qué altura se considera ya sedimento de fondo y a partir de qué altura hacia abajo es sedimento de suspensión. Más o menos, dice, para mí se recomienda que, sin embargo, A ser igual a ¿qué? A 0.05 de Y. ¿Sí? Entonces, A es la distancia que existe, en este caso, la altura, aquí estábamos hablando, esta alturita de acá, ¿sí? Sería en este caso, si yo despejo A, va a ser 0.05 de Y. ¿Y qué es? Y es el calado. Prácticamente, perdón, claro, es el calado o la altura a la cual se encuentra el nivel del agua. Porque aquí puede haber lo siguiente, puede ser que en este caso, como estábamos a ver, vamos a ver este gráfico de acá. A ver, este de acá. Entonces, mire usted, este es y este es H. ¿Sí? ¿Y qué es? La altura total del agua, ¿no? Total del agua. Y H, en cambio, ¿qué es? H es la altura a la cual nosotros analizamos la concentración de sedimentos, en este caso, sedimentos en suspensión. Y está directamente relacionado a lo que es en este caso, a la concentración de sedimentos. Exactamente. Entonces,
Nosotros regresamos acá, esta es la relación acá. Aquí que hablamos de acá, es este. A y E, en este caso. Entonces, la altura de sedimentos de fondo sería en este caso A multiplicado por la altura Y, en este caso, ¿no es cierto? 0.05 de Y. Eso sería, en este caso, esta parte de acá. Bien. De pronto, esto no era la pregunta, pero la pregunta era cómo se distribuían los sedimentos, en este caso, en todo lo que sería en este caso en este caso, transversal, ¿no? En altura. Entonces, si nosotros vemos este gráfico, ¿dónde existe mayor sedimentos de suspensión? Es a partir de que, digamos que C, en este caso, está en la parte alta, prácticamente tenemos un sedimento prácticamente cero. Si usted ve, es la línea que coincide con esta. A medida que vas bajando, pues la concentración de sedimentos está casi desde cerca de la parte de, yo diría en este caso de A, en este caso aquí A, hacia arriba. Entonces, A dijimos que es igual a ¿cuánto? A 0.05, así dice, ¿no? 0.5 de Y, es lo que nos dice. Entonces, calcula esto y a partir de esto. Todo esto parte sería sedimentos de fondo. Ya, entonces aquí vamos a ver los sedimentos de suspensión, que sería en este caso, toda esta parte de sedimentos de fondo. La respuesta, ¿cuál sería? Que la distribución de sedimentos de fondo es que en la superficie, digamos, a medida que llega a la superficie, la concentración de sedimentos es, digamos, es mayor, pero llega realmente hacia la superficie, exactamente a la superficie, prácticamente también en este caso, la concentración de sedimentos tiende a cero prácticamente. Entonces, esto es lo que nosotros, digamos, en este caso, de acuerdo a lo que podemos nosotros observar aquí en este gráfico. Entonces, así vamos a ver cuál es la respuesta. A ver, no sabes qué decir, no sé si. Es esta, aquí está, ¿no? Ya. Aquí dice. A ver, ¿dónde estaba? Dice, en toda la sección transversal presentando una concentración mínima en la superficie y máxima en el lecho. En toda la sección transversal, ¿sí? Aquí igual, toda la sección transversal presenta una concentración máxima en la superficie y mínima en el lecho. Entonces usted dijo esta, ¿no es cierto? Ya, esta le vamos a ver acá. En toda la sección transversal presenta una concentración cero en la superficie y máxima en el lecho. Entonces, aquí estamos hablando, en este caso, ¿cuál serían las preguntas? ¿Cuál sería? Entre esta y esta, ¿no es cierto? De acuerdo a lo que nosotros observamos del gráfico. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Entonces, ahora sí deberíamos ver realmente qué es lo que dice, ¿no? Vamos a ver. Primero, en toda la sección transversal, concentrando una concentración mínima en la superficie y máxima en el lecho. Entonces, en toda la sección transversal presentando una concentración cero en la superficie y máxima en el lecho. ¿Cuál sería? De acuerdo a lo que vimos del gráfico. La C, si hablamos específicamente de la superficie en el punto donde tiende a cero, ¿no? Sí, exactamente. Para mi concepto, entonces, de acuerdo al gráfico sería esta, ¿no es cierto? Esa sería la respuesta. De acuerdo a lo que hemos visto en el gráfico, ¿sí? Ya. Ahora, vamos a ver acá, vamos a regresarnos al gráfico, entonces, totalmente hay que hacer el razonamiento completo porque ya estamos hasta allí, hemos visto que esta es la respuesta. Pero de acuerdo también podríamos decir que te podría ser también esta, ¿o no es así? Sí, también, porque mínimo es subjetivo, ¿no? Exactamente. Mínimo subjetivo, pero podría ser entre esta y esta, ¿sí? Sí. Gráficamente hemos visto. Vamos a ver. Bien. Vamos a ver acá en la teoría, ¿no es cierto? Por acá en la teoría dice unitaria, vamos a esquema de definición, cálculo del gasto líquido. Bueno, esto estamos hablando de esta naturaleza. Vamos a ver aquí, está integrando la ecuación. Sí, lo que estamos viendo aquí es cómo se integra en este caso el transporte de sedimentos de suspensión. Profe, ahorita estoy viendo solo el Word. Ah, estás bien, solo. Sí. Ya, lo que pasa es que tenía que calcularles. No, es esta. Ya, listo, ahí estamos bien. ¿Sí? Ahí se me ve, ¿no? Sí, ahora sí. Ya, la ecuación en este caso, esto prácticamente es una ecuación, viene desde acá arriba, ¿no? Bueno, un poco también vamos a ver aquí. Este gráfico es otro que nos ayuda mucho a interpretar. Si usted observa acá, por ejemplo, este gráfico tiene mucho que ver con este de acá. Este es un gráfico que se ha hecho experimentos, se ha hecho todas esas cosas.
Entonces, aquí vemos la distribución. Por supuesto, si es que yo quiero una distribución como la velocidad, por ejemplo, y usted sabe que cuando yo no tengo ninguna obstrucción y tengo una velocidad casi uniforme en el cauce, entonces yo tengo este gráfico parabólico totalmente. Pero si tengo alguna obstrucción aquí, entonces igual me da parabólico, pero con unas ligeras sinuosidades, alguna cosa, ¿no es cierto? O sea, un gráfico algo medio así. O sea, yo le digo, si hay una obstrucción, pues el gráfico igual va a ser cero aquí, cero acá en sedimento, en velocidad, y pues puede ser así, así y así. ¿Sí? Exactamente. Esas ondulaciones me dan a entender de que en esta parte hubo algún tipo de roca, esa cosa que obstruyó un poco para la velocidad y como que baja la velocidad. Así me da a entender. Lo mismo son acá en los sedimentos, simplemente esta es la parte teórica que nos dice acá. Pues un poco para ver, ¿por qué le digo esto? Porque las curvas están hechas son con datos medidos, acá arriba. Esta, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué implica aquí? Vamos a ver. Acá está dando exactamente las mismas curvas de concentración y usted puede ver acá estas ondulaciones. Aquí está simplemente unido, puntos, ¿no? Puntos, o sea, coge el punto, coge este punto, une así. Rectas, rectas y así. No está suavizado. Entonces, estas curvas son P. ¿Para qué? Por ejemplo, se han hecho experiencias sobre, en este caso, diferentes diámetros, en este caso, de sedimentos, ¿cierto? 0.03 es esta curva que corresponde a esta. Y nosotros vemos a partir de esta propiedad, tenemos esta propiedad, esa sería la propiedad ¿qué? Esa sería la propiedad Y, ¿no es cierto? De acuerdo al gráfico anterior. Y. Y el análisis tenemos en este caso, acá, si yo analizo a este punto, vamos a hacer profundidad H. Ahí estamos, la relación Y sobre H, ¿no es cierto? Que es igual a es igual a tanto que decíamos abajo. Ya. Entonces vamos a ver acá. Y vamos a ver en este 2.53. Acá prácticamente no tenemos información, ¿se ve? De todo lo que se ha hecho experiencia no tenemos información. Por eso es una gráfica que le termina hasta la superficie o hasta el nivel del río, en este caso con una línea entrecortada, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya. Entonces acá tenemos para diferentes materiales, usted ve los materiales y la concentración de cada uno de estos. Esto es una curva muy buena porque yo, si es que tengo el diámetro del sedimento fino, puedo decir muy bien, mi curva es de esta situación y mi concentración es de esta. Pongamos un caso, solamente si tengo yo el material, pongamos de punto 250, entonces tengo esta a una altura de 250, ¿cuánto va a tener? Va a tener más o menos aproximadamente unos 525, ¿no es cierto? 530, 540 miligramos por cada litro, ¿sí? Esa es una curva que nos ayuda a calcular concentraciones, sin necesidad de qué, de hacer mediciones en río. Exactamente, eso utilizamos nosotros, ¿sí? Bien, entonces lo que quiero decir es lo siguiente. Cuando solo tenemos información de esta naturaleza, sencillamente puede ser que, puede decir que yo acá en la superficie pueda tener una concentración cero, o sea, cero, porque lamentablemente no tengo información o realmente no me permiten información. Pero, de acuerdo a la parte, digamos, visual y todo demás, sí existen sedimentos aquí, existe una ligera concentración de sedimentos, ¿sí? También existe una ligera concentración de sedimentos, esa mínima, es mínima, es mínima, ¿sí? Porque si fuera cero, ¿qué pasaría? Todas estas curvas, por ejemplo, usted le continúa hacia arriba, ¿qué pasaría? Cómo deberían confluir estas curvas para que si fuera cero en la superficie? Todas juntas. O sea, Debería confluir exactamente, debería llegar acá, sí. todas llegar acá, y todas llegar acá, y todas llegar acá. Entonces la tendencia no es llegar acá, la tendencia es continuar y llegar acá, digamos, llega acá. Entonces, ¿qué implica? Entonces la explicación sería que existe una concentración acá, ¿qué? Mínima de sedimentos, exactamente. No podemos decir que no hay, de acuerdo a esta, exactamente de acuerdo a esta tendencia. ¿Sí? Entonces ahí, claro, la pregunta está hecha exactamente para qué, para equivocarnos, ¿cierto? Pero nosotros para eso tenemos que pensarlo y tenemos que estar de acuerdo a los gráficos ya que están demostrados. ¿Sí? Exactamente. Porque el gráfico me dice exactamente que esto tiene cero. Exactamente este gráfico, ¿cierto? Pero este es un gráfico demostrativo, pero el gráfico real es ¿no? Entonces la tendencia me ayuda a mí a interpretar de que existe concentración de sedimentos en la parte alta, en este caso casi a la superficie, pero existe una concentración, en este caso, mínima de sedimentos. ¿Sí? Exactamente.
Sí, y eso depende, o sea, en la justificación podría decir que eso es debido a que las partículas tienen diferente diámetro. Exactamente, diferente diámetro, exactamente. Porque nosotros encontramos diferente tipo de diámetro de las partículas en el caos. ¿Sí? Entonces hay ciertas partículas más finas que pueden estar exactamente suspendidas acá arriba. ¿Sí? Exactamente. Suspendidas acá arriba, de Y acuerdo a esto. ¿Sí? Aquí está el gráfico, mire. Ahora, según este gráfico, usted puede ver, hay dos cosas, la de punto 7 y la de otra, la de punto 35, esas más o menos las dos como que confluyen por acá. Pero igual la parte en la que confluyen sería en esa parte de acá, pero los demás prácticamente tienen una tendencia. Entonces, de acuerdo a esta aseveración que vamos a ver, entonces yo comienzo a dar la explicación y digo, muy bien, de acuerdo al gráfico, yo diría de acuerdo al gráfico de concentración de sedimentos en función de las partículas, exactamente, porque aquí estamos, en función de las partículas, que acaba de hacer usted, ¿sí? Entonces, la distribución de sedimentos en la parte alta, una superficie es mínima, con una ligera concentración, digamos, concentración mayor, ¿cuál? En todo el lecho del río, ¿a partir de qué? A partir en este caso de un valor dado acá. Exactamente. Y aquí también, si usted mira, aquí ya respetan prácticamente la muestra, en este caso la altura A. Altura A, en este caso que está en función, en este caso, de 0.05 de Y. ¿Sí? Exactamente. Nos da. Entonces aquí, entonces, ya está dado prácticamente en esa parte. ¿Sí? Bien. No sé si es que estamos claros ahí. sí, sí, profe. Ya, listo. Vamos a ver, entonces, ahí entonces esto vamos digamos, o sea, debemos explicar, ¿no? Esta cosa, debemos explicar este caso. Entonces, en conclusión, yo diría en este caso, la respuesta podría ser este caso, esta, ¿no es cierto? La primera, ¿no? Una mínima y máxima en el hecho. Y digamos, hacia el hecho, no en el hecho, ¿no? Eso también, ¿no? Hacia el hecho. Que en el hecho ya, en el hecho, ¿qué es? En el hecho es ya, en este caso es material de fondo. Ya. Bien, continuamos la siguiente. Entonces, esto le voy a enviar a usted para que usted me explique. ¿Ya? ¿Tiene usted esas diapositivas? Sí, creo, profe. Ya. Entonces, si usted tiene eso, yo le voy vamos a hacer esto también, vamos un poco a cambiar. A razonar con usted, a indicar cuál es la correcta y usted va a ser la que me narra acá exactamente. Exactamente la justificación ya en este caso. ¿Sí? Así vamos a trabajar un poquito. También ahora al revés. Ya no lo tengo redactado yo, sino usted. Claro que yo tengo en otro papel, tengo yo redactado, por si acaso. Pero ya acá vamos a ver cuál es su forma de redacción, de acuerdo a lo que hemos visto acá específicamente. Bien, vamos a otra pregunta más. Dice acá, el inicio, aquí dice, el inicio del movimiento en el diagrama de Shields es una línea recta bien definida, verdadero o falso. Bueno, aquí está dado, ¿no? Aquí, bueno, ya pues. Bueno, ahora sí, dígame exactamente, bueno, ya está pues puesto ahí, está, ya me la di el lío, ¿no? ¿Por qué será este falso? Am, porque es decir, la línea que indica el inicio del movimiento, yo lo entiendo así. A ver, el inicio del movimiento claro, se refiere, claro, por supuesto, del movimiento de una partícula, es que no me entiendo, ya. El inicio del movimiento de una partícula en el diagrama de
de Shields es una línea recta, bien definida, ¿sí o no? No, porque dado que la tensión, o sea, el diagrama de Shields se divide, es como la tensión cortante versus el diámetro de la partícula. Ya. Es como una subidita, pero es porque la tensión, no sé cómo explicar, a ver, a ver la tensión. Usted tiene el diagrama de Shields, tiene su poder. Sí, sí tengo. A ver, ya, a ver, lea usted mismo, explíqueme. Exactamente, yo conozco exactamente, no tengo problema. Usted me explica y ya y vamos a ver cómo explica. Bueno, ya está, ya leyó esto y pues ya no ya línea Es con que cuando ahí inicia el movimiento es una transición, pero no es una línea recta. y ya. Primerito, a ver, vamos a ver, la explicación sería así, bueno, si es que queremos explicar. A ver, al inicio del movimiento, primeramente, y luego continúa moviéndose la partícula, no es una línea recta, ya, estamos correctos. Sino, ¿cómo comienza el movimiento si es que comenzaría desde la parte inicial del diagrama de Shields? ¿Qué tipo de línea tenemos viendo el diagrama de Shields? Desde el flujo laminar, ¿qué tipo de movimiento tendría ahí? ¿Qué tipo de línea tiene ahí? ¿O tipo de gráfico? Ella es una curva. Exactamente, es una curva. Entonces, desde ya, podemos decir en este caso, el inicio del movimiento prácticamente no es una línea recta, sino es una línea curva. Ahora, la pregunta, continuamos. ¿Y por qué es una línea curva y no es una recta? Porque la partícula no continúa, al momento de iniciar el movimiento no continúa estable con su movimiento, sino también debido a la velocidad de caída puede entrar en reposo. Ya, pero más bien la pregunta, digamos, bien la respuesta, ¿cuál sería? Si usted se fija, a ver, vamos a dibujar un poco el diagrama, ¿ya? Yo vamos, me acuerdo. El diagrama más o menos así. Así, ¿no es cierto? Acá sí el diagrama así y así, y luego viene así. Perdón, este se fue a cambio. Ay, Dios mío. A veces este modo no funciona. Bueno, el diagrama más o menos viene así. Y luego viene recto. ¿De acuerdo? Así más o menos viene. Entonces, más o menos diría yo, el inicio del movimiento está más o menos en estas secciones. Aquí vamos, dividir un poquito la sección ahí y ahí. Exactamente, ahí más o menos. Entonces aquí es el Tao, ¿no es cierto? El Tao, la relación que existe ahí, y aquí está el reino, así está, ¿no es cierto? El Tao. Vamos a interpretar este gráfico, Sí, interpretarlo nada más. Ya. Entonces, esta línea es la que nos da, ¿cuál? El movimiento de la partícula, ¿sí o no? Es esta, sí. la que está aquí. Bueno. Entonces, primero, la pregunta es, ¿verdadero o falso? Es falso. ¿Por qué? Porque no es una línea recta. Entonces, si fuera una línea recta, fuera que comenzar aquí y continuar recto total. Entonces, esto negado. Entonces, correcto, la respuesta está correcta. Muy bien. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo os lo explico? Muy bien. Si es que el inicio del movimiento, en este caso, Reynolds, también, ¿cómo se llama el Reynolds ¿Cómo se llama también? ¿Qué otro nombre tiene el número Reynolds en hidráulica sedimentos? El índice de inestabilidad. Correcto. Por eso ya, índice de inestabilidad. Bien. Entonces, yo tengo aquí el número Reynolds tal, y supone aquí, según el gráfico, aquí inicia el movimiento de la partícula. ¿Dónde está? Está dentro de un flujo laminar. Aquí está. Está casi prácticamente en reposo. Y comienza, pero para que pueda mover esta partícula, mire, ¿cuánto esfuerzo cortante debe hacer? Acá arriba, un valor bastante alto. A medida que la partícula, en este caso, comienza a mover, aquí, ¿no es cierto? Entonces, aquí la relación de esfuerzos comienza a mover. Entonces, como que el esfuerzo cortante ya, o sea, como quien dice, como quien dice, vamos a ver, hasta empujarle, prácticamente el esfuerzo es bastante alto. Como ya le empujé, entonces la partícula como que comienza a mover, entonces el esfuerzo cortante va a ser más bajo, o sea, es lo mismo que yo empujo una pelota, hasta mover la pelota empujando, la pelota, el esfuerzo es bastante grande. Y a medida que la pelota ya comenzó a rodar, entonces el esfuerzo ya es menor y sigue rodando. Más o menos la partícula aquí, ¿sí?
Y luego comienza, ¿qué? Pasa de acá laminar, pasa en este caso a lo que es en transición. ¿Qué quiere decir transición? Quiere decir entre el laminar y el turbulento acá, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, quiere decir con esto que en este caso, pues primero, no es una recta, por cuanto el esfuerzo cortante para iniciación del movimiento es el máximo valor, que sea este, ¿respecto a cuál? Respecto al esfuerzo cortante en donde, acá está el esfuerzo cortante, en donde prácticamente comienza a tener un comportamiento casi lineal prácticamente, que sería este, a partir de un valor tal. ¿Sí? Entonces nosotros podemos confundirnos que esta línea aquí sí es recta. Si usted ve su gráfico, tenemos esta línea recta. Entonces a partir de esto, ya comienza. Es decir, la partícula sigue moviéndose, pero ya el esfuerzo cortante prácticamente queda en cuánto. Quedaba más o menos, ¿se acuerda del esfuerzo cortante? ¿Cuánto queda aquí? Vele su gráfico. De punto cero, ¿cuánto más o menos sale ahí? Punto cero, cinco, punto cero, ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿Qué esfuerzo da ahí? Sí, 0.05. Ya, punto cero más o menos, punto cero, 56, por ahí sabe salir, ya. Se hizo un ejercicio de eso, se hizo un ejercicio a partir del cual ya viene a ser prácticamente constante. ¿Qué quiere decir con esto? Por más que Reynolds, aumentemos Reynolds, prácticamente el esfuerzo cortante sigue siendo el mismo. ¿No es cierto? Entonces, esto es diferente. Entonces, a partir de un esfuerzo, yo diría la respuesta correcta sería, el primero no es una recta, segundo, el esfuerzo inicial para el movimiento de la partícula es el más alto en relación a los otros esfuerzos que pasan del flujo laminar al flujo turbulento y solamente alcanza una especie de linealidad cuando, ¿qué? Cuando el esfuerzo cortante tiene un valor en el gráfico de Shields de 0.05 o 0.56, ¿no es cierto? Sí, a partir de eso, a pesar de aumentar el número de Reynolds, el esfuerzo cortante va a ser siempre el mismo y tiene una tendencia lineal. Así sería un poco la explicación que tendríamos que dar para convencer a los que nos preguntan eso. No sé si es que está claro ahí. Sí. Ya, entonces eso implica, eso es el diagrama de Shift, ¿no es cierto? Ahí vamos a ver exactamente interpretando eso, ¿no? Muy bien. Ya. Vamos a ver otra pregunta más. No sé si tiene algún comentario ahí. No. Aquí tengo esto. Ya. Señale cuáles son las limitaciones del diagrama de Shields. Ahí estamos. Temperatura del agua solo para materiales finos, granulares, de geometría fina, uniforme, la viscosidad cinemática o la tensión crítica. ¿Cuáles son las limitaciones? A, B o C. A ver, la temperatura del agua. ¿Ya? Sí, la A. Ya la, ¿no es cierto? Vamos a ver, ¿pero por qué? Igual, coge su diagrama y explíqueme exactamente por qué sería esa la respuesta. Porque primero sí toma en cuenta la tensión crítica, de hecho es el eje de las 100, el diagrama de Shields, y la viscosidad cinemática también se toma en cuenta ¿En qué en al, dónde está? Ya, ¿cuál al cálculo? calcular el número de Reynolds. Ya, correcto. Ajá, sin embargo, la temperatura no interviene en este umbral o principio del movimiento, la temperatura del agua. Ya. Porque la temperatura del agua, si no, a pesar que, vamos a ver, ahí vamos razonando igual.
la viscosidad cinemática, dice ahí, ¿no es cierto? Ahora, la viscosidad cinemática varía en función de qué nomás varía, en tanto digamos, del agua. ¿En qué varía? En función de qué varía la viscosidad cinemática. Es algo similar que ustedes vieron en fluidos, igualitos ahí. En función de qué varía la viscosidad cinemática de un fluido, ya ves. En general, el agua es un fluido, ¿no es cierto? Sí. Ya. ¿En función de qué varía? Depende de la densidad de la partícula y también de la viscosidad dinámica. No, no. De un parámetro depende específicamente. De la temperatura también. Más bien, exactamente, más bien es eso. Depende de qué. Depende exclusivamente de qué. De la temperatura, exactamente. ¿Sí? Depende de la temperatura. Mire, entonces por eso un poco la debilidad ya en este caso. Es justamente las respuestas por ahí. La debilidad en este caso, mire. Las limitaciones, ¿cuál es el problema? Es que de pronto no toma en cuenta la temperatura. A pesar que la viscosidad cinemática es parte, porque yo en un Reynolds, o sea, cuando yo estimo o calculo Reynolds, esto está en función de qué? Está en función de la viscosidad cinemática, ¿no es cierto? Y otros parámetros más que usted conoce. Entonces, pero la viscosidad cinemática decimos que esto varía, está en función de ¿cuál? De la temperatura. ¿Sí? De la temperatura. Y aquí dice la debilidad que no toma en cuenta la temperatura. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Simplemente la viscosidad cinemática le calculamos para digamos, simplemente para el valor en este caso, ¿de cuánto? A ver, vamos a otra pregunta más, ahí mismo salen algunas cosas. Usted cuando toma directamente un valor para el agua, ¿a qué temperatura usted está tomando? Por lo general, usted dice, a ver, vamos a ver. El P específico del agua es 1000 kilogramos por cada metro cúbico. ¿A qué temperaturas está dado ese valor que nosotros tomamos hacemos en estudios de hidráulica? A temperatura ambiente, aproximadamente unos 20 grados centígrados. No, 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 no. Ahí dice la teoría clarito, cuando ustedes vieron en fluidos, dice la teoría, esa temperatura es a 14 grados. Ahí dice clarito, dice, nosotros por lo general tomamos esa como temperatura referencial y con esa calculamos. Claro, por supuesto que si usted ve la velocidad cinemática, si usted coge la tabla de viscosidad cinemática y temperatura, la diferencia de valores es, ¿qué será? Como es 10 a la menos 6, entonces puede ser 1.001. Entonces es una diferencia de esto, referente a 10 a la menos 6, prácticamente es muy baja, no se, prácticamente no se siente ese valor, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, de pronto, pero si es que yo hago cálculos, en este caso, de velocidad de decantación o de cimentación, va a tener un valor en este caso en el segundo dígito de la decimal. ¿Sí? En vez de salir 4.56 va a salir 4.61, pongamos en este caso. Entonces sí tiene que ver bastante lo que es la temperatura, a pesar de que si yo digo vale 1.065 por 10 a la menos 6, porque esos sí los valores de viscosidad cinemática son así, ¿no es cierto? ¿Se acuerda? Esos son los valores de Sí. viscosidad cinemática, así nada más. Entonces, eso sería temperatura, pongamos un caso, 14 grados. La que nosotros trabajamos, la que los doctores dan directamente, nosotros tomamos. Entonces, como que Shield trabaja directamente con ese tipo de temperatura, ¿ya? O sea, bueno, de temperatura, porque la viscosidad cinemática que usamos es esta. Y en este caso, otra cosa más. Y el peso específico del agua, nosotros tomamos como 1000. Así de sencillo, 1000. ¿Sí? Entonces, kilogramos por cada metro cúbico, perdón. Es lo que estamos tomando. Entonces, para eso valor trabajamos nosotros directamente. Entonces, como que la temperatura para Shields no le
no le para bola, ¿no es cierto? Esto quiere decir. Entonces, ese es el gran problema que tenemos acá, ¿sí? Entonces, como usted dice, está muy bien. O sea, la limitación es la temperatura, porque realmente al calcular sí influencia en algo, claro, son valores muy mínimos, pero influencia exactamente en el valor final de lo que es la velocidad en este caso o el esfuerzo cortante crítico de esta cosa. ¿Sí? Bien. Ya, ahora sí. El otro limitante también es que solo las materias finas, granulares finos de granulometría uniforme. Ya, entonces aquí usted me dice que está bien esto, ya yo digo que también está correcto, pero ¿cuál sería la repercusión en este caso de que solo tomando en cuenta esto, pero qué pasa en la realidad de un río? ¿Cómo? ¿De la temperatura o No, del no, material? aquí hablaba solamente ya temperatura, ya explicamos. Ahora sí, lo que pasa es que digo, si nuestro diagrama de Scheele tomamos como base para lo que es iniciación del movimiento, que dijimos de esto, ¿no es cierto? Tomamos como este valor. Dice, ese diagrama de Scheele nosotros estamos utilizando y utilizan. Usted ve, todos los autores parten de Scheele, todos parten de Scheele, a pesar que tiene estas limitaciones. Otra limitación que decimos, la temperatura, la primera limitación que hemos explicado, ¿y qué pasaría? Ya dijimos qué valores podemos dar, y al final, por ejemplo, si yo calculo la velocidad de sedimentación, esto me puede estar variando en 0.1, 0.2 metros sobre segundo, digamos así, pues metros sobre segundo, así, 0.1, lo que sea, perdón, 0.1, ya. Y eso en valor en sedimentos sí es un poco representativo. ¿Por qué se da esto? Porque simplemente nosotros tomamos como base directamente esos valores para esa temperatura de 14 grados, exactamente. Si yo tomo para, por ejemplo, 20 grados, como usted dice, en el TENA 20 grados, entonces ¿qué va a ser? Este valor va a ser un poquito diferenciado en los valores decimales de aquí. Y al calcular totalmente me va a salir la velocidad de cimentación con esa diferencia de 0.2 o 0.15 más o menos. ¿Sí? Eso me va a salir. Entonces, eso repercute aquí en valores finales. Ya, está correcto, explicación 1. Ahora, cuando hablamos de materiales finos granulares, o sea, en este caso, ¿qué dice? Que el diagrama de Scheele está solamente para materiales finos, granulares finos de granulometría uniforme. Ahora, esa es una limitación, pero Scheele le toma solamente para eso. ¿Cuál es la realidad de un río? Que existen diferentes materiales em, y no solo finos, ¿no? También material como hablábamos cohesivo y no cohesivo. Entonces, tienen diferentes diámetros. Correcto, esa es la correcta. ¿Por qué? Porque los materiales no son uniformes en el río, sino tienen diferentes diámetros exactamente. Sí, ya. Entonces tiene diferentes diámetros. Entonces, correcta. Por eso es justamente estas son las limitaciones. Temperatura y porque está hecho para granulometría fina, digamos uniforme, pero el río no tiene una granulometría uniforme, sino tiene una granulometría, o digamos, tienen diferentes tipos de granulometrías que circulan por el cauce. Entonces, esas son las limitaciones que tiene el diagrama de Scheele, ¿no es cierto? Ahora, con esto, ¿qué podríamos decir nosotros? Entonces, la pregunta, bueno, aquí de pronto la respuesta hasta ahí estaría bien la respuesta, pero un poco iríamos un poquito más de allá. Entonces, la pregunta sería, entonces, el diagrama de Scheele sería tomado como base para decir que una partícula inicia el movimiento, ¿sí o no? Si se toma de referencia al diagrama de Scheele para Decir decir que que una una partícula, comienza el movimiento, hay inicio de movimiento, ¿sí o no? sí, Ya, sí, pero ¿con qué restricción? con restricción de que no toma en cuenta la temperatura del agua y también solo se aplica a materiales finos con granulometrías uniformes. Bueno, estaría un poco llegando a lo mismo, ¿no es cierto? Pero en este caso, de acuerdo a la literatura que usted tiene ahí, ¿cuál sería el porcentaje de, de seguridad con que yo podría decir que utilizando el diagrama de Scheele estoy indicando de que comienza a haber movimiento de las partículas?
O sea, porque el diagrama de Shields toma en cuenta la tensión de corte, que es la que involucrada en el movimiento de las partículas. Ya, vamos a ver. El problema de Shields es que, o sea, si bien es cierto, estamos hablando exactamente del movimiento de la partícula y otras cosas, pero por esta situación de aquí, es que no necesariamente el diagrama de Shields es considerado como para tener una referencia, es decir, con este valor comienza a haber el inicio del movimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya estoy explicando acá, es decir, primero, no es para, digamos, la temperatura, no toma en cuenta, y hemos dicho que la temperatura sí influencia en los valores finales del cálculo de cualquier elemento, en este caso sedimentos. Correcto, está muy bien. Dice que solamente lo hizo Shields para materiales finos y uniforme, algo que no es cierto, el río no tiene esa granulometría uniforme, sino diferentes granulometrías. Correcto. Bien. Consecuentemente, el diagrama de Shields es un referente, digamos, para decir que esto yo voy a tomar como base, decir muy bien, digamos, a partir de esta tensión, inicia ya el movimiento. No, ¿no es cierto? No es un referente 100%. Entonces, lo que de acuerdo a lo que acabo de explicar esto, implica de que el diagrama de Shields, si usted lee la literatura de sedimentos, dice que es entre un 40, ¿verdad?, al 60% de, ¿cómo decir?, de efectividad, en que me puede dar una idea de que con este valor que tengo acá del tau, hay una iniciación del movimiento. Es por eso que algunos autores tratan de trabajar a partir de esto. Si usted lee, por ejemplo, la literatura de sedimentos, prácticamente lo que hacen es, siempre parten de Shields, y muchos regalan el misográfico de Shields. Entonces, lo que tratan de ver es exactamente si es que, pero por eso hacen otros autores que hacen para diferentes granulometrías, ¿no es cierto? Para diferentes granulometrías, y también toma en cuenta ya la temperatura. Si lo que no tiene Shields, toma en cuenta acá. Entonces, de acuerdo a eso, han llegado a la conclusión de que el diagrama de Shields sí está excelente, muy bien, para la teoría que planteó, exceptuando, como dice este señor. Entonces, efectivamente, entre el 40 al 60% es confiable como para decir que la partícula inicia el movimiento. ¿Sí? Léale, ahí tiene sus diapositivas, debe tener ahí, o cualquier libro, léale exactamente eso. ¿Sí? Bien. Y aquí mismo hablando otra cosa, dijera, ¿cuándo iniciará un movimiento la partícula? Efectivamente, ¿cuándo iniciará un movimiento la partícula? ¿En manera general o con el diagrama? Con el diagrama de Shields puede ser, tranquilamente, las dos tensiones que tenemos ahí. Usted iguala tensiones y decir cuánto. Cuando Usted debe ver una funda. La tensión de corte o la tensión crítica es igual a la tensión de fondo. Ya, a ver, vamos. ¿Esta qué tensión es esta? ¿Y esta qué tensión es esta? Y esta otra. La primera es la tensión de fondo, Ya. y la de abajo es la tensión de corte. Ya. Ya. Entonces, estas dos tensiones prácticamente en este caso, si es que esta tensión sub 0 es igual a esta otra tensión, ¿qué pasa con la partícula? Inicia el movimiento. Ecuador, inicia el movimiento. O sea, solamente, a ver, vamos a ver, en el mismo Shields, entonces, porque Shields también no es también, dijo, hasta ahí nomás, pues no, Shields, lo que al final se dio cuenta de que sus experimentos fue solamente para estos temas, estos
todos los temas, excepto estas cosas, entonces la conclusión de él fue en que cuando el momento que las dos tensiones se igualen, inicia el movimiento. Eso sí está aceptado. ¿Por qué? Si bien es cierto, parecería que estas dos tensiones, cuando yo digo, ¿qué quiere decir? Cuando uno es igual a uno, ¿no es cierto? Si lo estoy teniendo en mi mano, yo que sé, 1 kilogramo o 1 libra, y acá en la otra libra, estoy en equilibrio. Pero, ¿qué implica eso? Al estar en equilibrio 1 a 1, implica de que en cualquier momento que aumente, digamos, haya un efecto, digamos, de aumento de algún tipo de cualquiera de las fuerzas, ¿qué va a pasar? Va a pasar que la partícula comienza a moverse. Exactamente. Exactamente. Es lo que está diciendo. Es decir, si es que alterado, dio que sea un 0.01 de algo de acá, comienza entonces caso la partícula. ¿Sí? Entonces, eso es lo que dice Schiff, y eso sí está demostrado con todos los autores. Bien, entonces mire, entonces un poquito hemos analizado la gama de Shields y hemos visto pues en cuanto al movimiento de la partícula. Digamos que vamos a ver acá. ¿Alguna pregunta ahí? No, no, profe. Ya, vamos a continuar. Vamos a ver, creo que tengo acá el programa, el que estábamos ya chequeando para ustedes. Aquí está, bueno, aquí está la respuesta, ¿no? Ya, no sé si tengo por acá arriba una más de ahí para regresarnos a hacer lo que, esto ya creo que vimos antes. Esto ya vimos. Esto también ya vimos. Esto ya vimos. Creo que tengo por arriba una de acá. Esta parte, esta no vimos, ¿no? Esta 29. ¿Recuerda usted? Los procesos responsables de transformar las ventas superficies, ¿o cuáles son? ¿Sí? Ah, voy a No, volver. no, no vimos, profe. Ya, vamos a razonar esta. Vamos, o sea, vamos a ir en distintas cosas para que no solamente nos centremos a una, sino otras. ¿Sí? Que de pronto las preguntas salen aleatorias y usted sabe de todo ahí. ¿Sí? Eso es lo que un poco nos interesa también, porque si no a veces solo vinimos centrados en un tema y solo ahí, luego el otro tema y luego cuando nos caen otras preguntas estamos un poco complicados, ¿sí? Pues aquí vamos, dice, los procesos responsables de transformar constantemente las superficies son. Esto viene un poco relacionado, pues verá, hoy vimos, ¿qué estamos viendo ahora en Fuentes? Exactamente, allá, está, exactamente. Un poco viene relacionado justo a la formación en este caso, de los sedimentos, ¿no? Entonces hablamos un poco de los movimientos endógenos y exógenos y que todo eso, pues igual, movimientos hace digamos, lleva a lo que es la producción de sedimentos, la cuenca.
Ya, ahora sí vamos. Ya, ahora sí revisó un poquito, me llamaron por teléfono, estaba conversando con el municipio. ¿Ya revisó? Eh, sí, A ver, vamos a ver, ahora sí vamos. sí, de hecho revisé los términos porque no me acordaba que Ya, era orogénesis y epirogénesis. ya. Eso vieron ustedes en geología, ¿no es cierto? Sí, Ya. O sea, todo tiene que ver, se da cuenta en los últimos niveles, ya vamos bien, todas las partes vamos bien. Entonces, ¿cuál claro. sería la respuesta ahí? La A, La A. Ya, sí. listo. La A, correcto. Ahora sí, vamos a bajar un poquito, vamos a explicar la A. A ver, explíqueme por qué la A. Porque en la B se menciona solo factores internos y meteorización. Y de hecho la meteorización es uno de los factores externos. Ya, Y en la C menciona el vulcanismo. Y tiene razón que es uno de los factores internos, pero no solo ese, sino que entran, por ejemplo, la epirogénesis que vi ahorita y la orogénesis. Entonces la respuesta correcta es la A, porque abarca tanto todos los factores internos y todos los factores externos, y no solamente uno. ya. La pregunta es otra. Vamos a ver. No está muy bien. La explicación está excelente. Eso sí estoy de acuerdo. Ya. Este, ¿qué es, por ejemplo, los factores internos, qué es lo que forma en la superficie? Forman montañas y cordilleras Eso, y continentes. correcto. ¿Y los externos qué papel juegan ahí? ¿Qué papel la juegan en la Ah, transformación? bueno, ellos como desgastan eh, la roca, también la cobertura, superficie vegetal, se podría decir, y el material de los ríos o el suelo. Cada uno de esos procesos tiene diferentes nombres. Ya, Entonces, sí, los factores externos son encargados de este desgaste y movimiento, ¿no? De partículas. ya. Al final sería, a ver, los factores internos, lo que acaba de decir usted está correcto, y los factores externos se encargan al final de qué. O sea, si es que ya, vamos internamente, se produjo, se formó la montaña, se formó una loma, se formó lo que quiera. ¿Y el externo a qué se dedica en cambio el externo? Por ejemplo, ¿a través de qué factor? Dígame un externo, por ejemplo. La meteorización, Ya, está bien uno, otro. la erosión, Ya, erosión, bueno, ahí hablamos de tipos de erosiones, pero el otro factor, la sedimentación. bueno, ese es ya un proceso de algunas cosas, pero el otro o sea, al final, ¿qué es lo que hace el factor externo? O sea, ¿cuál es el término correcto? El factor externo lo que hace es que prácticamente le modela ¿a cuál? A esa montaña. ¿Qué es modelar? Te va a un rayito de belleza, va a ponerse pinta, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué está? Usted dice, después de eso, se dice, eres todo una modelo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa?
factores externos comenzaron a, ¿qué? A coger las fallitas, a poner por acá. Entonces el viento, por ejemplo, uno de los factores externos a que juega un papel importante, si bien es cierto, la meteorización es uno, por supuesto, el viento es otro. El viento es un factor casi más principal, llamaría yo, que modela prácticamente todo lo que es, en este caso, yo diría, las salientes, los suelos que están más no cohesivos, o sea, más desdenables, toda esa cosa le va modelando y le va formando prácticamente la montaña. Y luego, pues ahí, pues ya la vegetación es otro factor más que hay, de caso que detiene esa modelación, ¿no es cierto? Así de sencillo. Entonces, lo externo es prácticamente lo externo que hace. ¿Modelar qué? Modelar, en este caso, el paisaje prácticamente ya producto de los factores internos. ¿Sí? Es lo que hace. Entonces, al final es la modelación de la parte externa, en este caso, formada por los factores internos responsables, en este caso, digamos, de la formación de la superficie, ¿no? Entonces, eso más o menos sería la respuesta. Vamos a ver por acá qué es lo que dice, qué es lo que he puesto yo. Ahí está. Justo que usted hablaba esta, ¿no? Orogénesis, toda esa cosa, ¿no? Aquí está, factores externos, ¿no? Y son los encargados del desgaste de la roca, exactamente. A través de la utilización, desgaste de la capa vegetal, de la alimentación y el arrastre de materiales por los ríos a través de la erosión. La erosión es parte de los factores externos y el vulcanismo es parte de los factores internos. Exactamente, más o menos estaría por ahí, por lo que estamos explicando las cosas, ¿no es cierto? Entonces, todo esto influencia en cuál? Influencia en lo que es en los sedimentos. Entonces, parecería que las ciencias no están ligadas entre sí, las ciencias están ligadas entre sí, todas están ligadas entre sí. Y cuando nosotros ya llegamos al último nivel, de pronto dice, ¿y para qué nos darían pues tanta matemática, ¿no es cierto? Tantas cosas. La verdad es que a veces nos decimos eso, pero cuando ya llegamos a ocupar esas cosas, dice, ah, no. No, usted vio ahí, por ejemplo, si vio ahí una ecuación de integración de lo que es los sedimentos de suspensión. Entonces ya hay integración, por ejemplo, puede hacer la integración de esa ecuación, de esta curva que estaba ahí, y puedo ir calculando los sedimentos de diferentes profundidades, ¿no es cierto? Y ahí estamos. Bien, vamos a ver, porque tenemos una más por acá que no hayan visto, de ahí nos entramos a la última parte. Profe, sí sería bueno que en la pregunta esa de ahorita le ponga superficie terrestre, porque em, puedo, no sé, como que al principio que leí dije, bueno, es que Ya, modifica la superficie del río. Ay, no sabía qué se refería en sí, pero si es así a nivel terrestre global, pues sí, los factores internos y correcto, externos. correcto, está muy bien eso. Está bien, hay que corregir las cosas que nosotros nos equivocamos. Gracias. Vamos a ver, si tengo por acá otra, ¿ya? Aquí tengo unas preguntas, pero que todavía no están resueltas. Bueno, estas preguntas que yo estoy poniendo acá, voy a hacer unas preguntas o sea, yo verá, la atención mía, ¿cuál es? Estas tres preguntas, hacerle un estudio de caso. Es decir, habrá, en este caso, ya tendríamos, va a ser 3 estudios de caso voy a tener. Esto como una aplicación desde el inicio a, digamos, poco intermedio y final de lo que es sedimentos. La primera hablamos de erosión, el otro un poco de sedimentos, tomando como primer inicio desde la velocidad de decantación o de cimentación, llegamos hasta el final lo que estábamos viendo, lo que es puentes. Entonces, 3 casos vamos a tener ahí que ya le voy a conformar esto, pero mi intención es entre estas 3 cosas conformar esto. ¿Sí? Entonces, entre estos 3, ¿no? Para ver qué es lo que sale como un estudio de caso, que es muy importante. Pero bueno, aquí estoy hablando ya, bueno, con datos, vamos a poner datos, por supuesto que tengo que darle datos, todas esas cosas. Entonces, esto yo lo voy a subir a la plataforma que usted más o menos, pues, calcule y haga, y pues ya después va a encontrarse con el estudio de caso y decir, mire, está planteado de esta manera. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Sí. Antes de continuar, ¿usted ha revisado la plataforma si usted ya está con nota de cualquier profesor o no? No, profe, no tengo ninguna nota, pero el profe Edgar, antes de irse, me dijo que
ya habló con los encargados de la plataforma y dijeron me dijo que espera que ya lo corrijan, porque es como que yo solo estoy matriculada en unidad de integración curricular, pero más no están como que las 5 materias. O sea, pero no sé, o sea, solo es como que yo ahí tengo la materia y 3 puestos para las notas. Entonces, dijo que, bueno, como ya todo va a pasar al rol el profe José, entonces, no sé, tal vez el profe José me diga luego qué me dijeron los encargados de la plataforma, pero de ahí me dijo que sí, o sea, que sí hay que pasar una nota cada uno. Ujú. Sí, yo no tengo problema en eso. Yo justo ayer tuvimos la reunión del- de la situación de Edgar que ya se va y pues le cargaba a José Serrano y ella hablaba justo de las profesores todavía no pasaban nota. Bueno, yo ya pasé mis notas de hacer FU, porque ya tomé mis exámenes y solo faltaba lo suyo que ya le comuniqué a Misa a usted. A ver, bueno, le averigué a Edgar, no me contestaba. Entonces, bueno, aprovechando la reunión, pues le pregunté al decano y el decano no sabía. Pero entonces, lo que quedó, justo Edgar me dijo lo que usted acaba de decir. Pero justo hasta ahorita, chequeo ahorita en la plataforma, no no hay nombre en la plataforma. Entonces, y el tiempo era hasta ahora. No sé si más tarde haga, pero si es que más tarde está, yo le paso la nota. Si no, pues le esperaré hasta cuando nos den chance para pasar nota. Yo no tengo problema. Yo voy a calificar lo que le envié a usted, eso califico, no tengo problema en nada más. Más bien para mí, por ejemplo, la nota suya que va a tener, si bien es cierto, le mando a la plataforma que me responda y el sistema que estoy adoptando mejor es trabajar con usted, vamos razonando, me va diciendo esas cosas, entonces yo voy viendo ya que usted ya está entendiendo mejor, ya sabe todas esas cosas, entonces creo que mejor metodología sería esa para mí, que usted vaya, antes que de pronto pues, pueda coger la lámina y decir muy bien, aquí está la respuesta y le respondo y le mando, sino más bien razonando, creo que está mejor para que aprenda, ¿no? Yo también aprendo, o sea, hay una frase que me dieron mis estudiantes una vez que dijo, enseñar es aprender 2 veces, y es verdad, así es la verdad, ¿no? Entonces eso vamos a quedar, sí, que hasta ahorita otra vez la primera plataforma no no hay estudiante, o sea, no hay estudiante, no se puede pasar ni asistencia, ni tampoco se puede pasar nada. Ayer igual intenté. Esperemos que más tarde lo hagan, porque hasta hoy es el plazo. Sí sabe, ¿no? Sí, profe, esperemos que sí. Ya, pero igual, si es que no hay opción, no me dan ahora, algún rato de dar, ahí le paso la nota. Eso no tengo problema, yo no tengo por qué hacer ninguna, ninguna cosa. Bien, a ver, vamos a ver esta, ¿no? Aquí he puesto esta pregunta, vamos a ver, la 25. Sí. Ah, no, pero es igual, tengo que trabajar con esta. Vamos a ver, es esto. Es que son con datos. Son con datos y esto ya voy a mandarle a usted para que trabaje en esto. Esto ya vimos, el poder de la tecnología de la presentación seguir los siguientes pasos. A ver, vamos a ver, este. Profe, yo tenía una pregunta. A ver, El libro de donde saca las fórmulas y eso es todo es de morfología de ríos del libro, o por ejemplo, su cavación y eso es de otro libro. verá, es que yo tomo, verá, el libro que mejor me adapto yo es un libro argentino, si no sé si ha visto. Hay un libro argentino, ahí No, tiene todo, ya. Pero hay cosas que, verá, las verdades están, ¿no? Hay cosas que yo le veo el libro muy bien, entiendo todo bien, pero tomo de una cosa de un libro, tomo de otro libro, tomo a veces de algún paper, tomo así. Entonces, todo eso voy yo consolidando y voy haciendo esas cosas. Capaz que yo no tomo un solo libro, no tomo un solo libro, tomo diferentes libros. O diferentes, por ejemplo, me bajo artículos o me bajo folletos de esto, o a su vez tomo también de acá del MOB que tengo de acá del Ecuador, entonces cojo eso y pongo eso. Entonces, pero al final todos tienen que coincidir, ¿no? En la forma, digamos, de expresar, digamos, en la forma del resultado, ¿no? Entonces, es muy disperso las cosas. Si usted ve, es muy disperso, no todo está en un solo libro.
a veces tomo de unas cosas, también claro, por supuesto yo me busco también en internet algunas presentaciones, pero las presentaciones yo filtro todito, filtro, ¿por qué? Porque algunas presentaciones no están bien, ¿sí? No están bien. Otras presentaciones sí son buenas presentaciones, pero sí tomo de ciertas partes, tomo y coloco yo ahí. Entonces, todo lo que está en internet no es bueno, tampoco es malo. Entonces, tomo de todo, por si acaso. Pero el que tomo referencia es el libro, no me acuerdo el nombre del libro, es un libro argentino que ahí está toda la materia prácticamente. ¿Sí? Porque yo solo tengo el de morfología de ríos, Ese el es el de mismo, Pedro Abel, ese, ese es. Si usted ve ahí está todo, ¿no es cierto? sí, Todos los temas, exactamente. Ese es el libro, esa es mi referencia, yo tengo el libro. ya, Pero la situación, al menos desde mi punto de vista, por ejemplo, yo una cosa, por ejemplo, yo doy hidrología, yo tengo mi propio libro. sí. Yo no le tomo o sea, mi libro le tomo en ciertos capítulos, ¿no? Lo tomo de otros libros, de otros libros, de otros libros, de otros libros, voy tomando. Porque si, ¿qué tal si mi libro ya me sé de memoria, pero también hay otras cosas que de pronto no les consideré mi libro? Pues, entonces tengo que ver también otros temas que a mí me ayudan a enriquecerme, no a repetir lo que puedo repetir toda la vida. Si bien es cierto, estas diapositivas lo tengo ya 3 semestres, pero yo al hablar en esas diapositivas hablo también de otras cosas que ya he investigado, ¿no? O sea, ahí mismo, cuando yo explico, voy explicando, me quedo ahí, con esa diapositiva, me voy explicando otras cosas más que ha pasado frente a ese tema. Eso sí, siempre hago eso. Ahora, claro, no he cambiado un poco en las ciertas materias de diapositivas, ¿por qué? Porque el tiempo es bastante complicado en este caso. Inicialmente, yo solamente daba 2 materias y, claro, no me conocía nada, pero ahora estoy metido en muchas cosas, ¿sí? En consultoría, estoy metido, doy a 5 materias, ¿sí? Ahorita estoy revisando 3 tesis, y así, o sea, en las consultorías estoy de director de gira y cantidad de cosas. Bueno, gracias a Dios está bien eso, yo digo está bien, gracias, yo me gusta el trabajo, pero poco es complicado, pues, ponerse a, a preparar más material. En el momento que tenga lo haré, pero en este momento trabajaré con las mismas, pero sobre esa yo, por ejemplo, en hidráulica general, yo tengo unos problemas resueltos básicos, está ahí mismo, pero yo a veces pues le digo, a ver, como yo tengo diapositivas, cojo esto, borro y ahí vamos, me planteo un problema y nos vamos resolviendo aquí, yo voy resolviendo con ellos. Porque yo en clase siempre hago eso, bueno, usted ya no va a hacer nunca más en la luna, pero yo en clase lo que hago es, todas esas cosas hago todo en pizarrón. Voy aquí trabajando con estudiantes, calculando y todo. Entonces, como que la primera vez que entré a la universidad me les gustó y aprendieron bastante hidráulica los muchachos. Entonces, así es mi estilo de trabajo, ¿no? Pero eso le digo, o sea, yo cojo diferentes libros. Incluso como digo, yo tengo un libro, en hidráulica estoy trabajando haciendo otro libro, pero ahí va a haber, por ejemplo, muchos ejercicios, problemas de trabajos que yo he hecho. Por ejemplo, a veces tomo una de Tulcán que hice, otra tomo de acá de Baños, diseños de que he hecho así de, de canales, diseño de Boca Tomas, una que hice para Pujilí, por ejemplo, tengo una que a veces doy esa, a veces doy otra que hice para Baños, ¿sí? Entonces tomo diferentes, ¿no? Por supuesto que tiene las mismas, digamos, metodologías, llamas fórmulas, pero en cambio tiene diferentes caudales. Por ejemplo, cuando yo calculo caudales muy pequeñitos, sobre todo Boca Tomas de fondo, prácticamente no me funcionan las fórmulas porque son muy pequeñitas y salen registros muy pequeñas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí ya tengo una concepción de que tiene que haber una boca toma, como decir, una normativa, que si tengo caudales, por ejemplo, yo tenía un caudal para Cayame de 15 litros por segundo. Para 15 litros por segundo, la salió una rejilla, yo que sé, creo que era de 20 centímetros por 10 centímetros. Prácticamente eso es la calca matemática, pero no puede ser. Entonces digo, muy bien, vamos un poquito más arriba para que pueda construirse, para que pueda hacer las cosas. Entonces, eso se diseñó para 25 litros por segundo, ¿sí? Pero ya ahí, por ejemplo, ya se diseñó y ahí se funciona bien todas las fórmulas, pero ahí, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo hice una rejilla de fondo y yo tomé en cuenta un porcentaje de obstrucción. Entonces ahí, por ejemplo,
como ya la rejilla se sobredimensionó para 10 litros por segundo más, entonces ya no toma en cuenta el porcentaje de obstrucción que se toma entre el 30 y el 40%. Y yo calculé el caudal, digamos, mayorado, exactamente está en el 42%. Entonces está compensado con el factor de obstrucción. Entonces, esa rejilla ya no calculé con la obstrucción, sino directamente. Ahí estás compensado. Entonces, o sea, ya uno va tomando experiencias y va haciendo las cosas. Entonces, eso con el tiempo, pues incluso se va escribiendo, ¿no? En mi caso, en mi libro yo son experiencias personales, experiencias de años que se ha trabajado y saco coeficientes, a cosas, y ya mucha gente toma ya ese libro, toma para sus diseños ciertos coeficientes para trabajar. Entonces, eso es lo que yo hago, ¿no? Entonces, usted ve, hay de muchas cosas, usted dice, a ver, pero esto en el libro no está. ¿Dónde sacaría, no? Entonces, Sí, de hecho yo estaba como que revisando justamente todo de la socavación, ¿no? ajá, Pero hablan de la misma ecuación, pero con diferentes cosas. Entonces, por eso dije, ¿de qué libro estará este? Porque, o sea, habían, como usted dice, hay un montón de hecho, de libros que igual yo me descargué y estoy leyendo sobre sedimentos. No he pasado todavía a ya. socavación ni nada, pero, ajá, pero no estaba así tal cual como la fórmula, sino en otros términos u otros símbolos, por ejemplo. Claro. Entonces, Es que yo, por por ejemplo, yo me eso. cuadro, yo me cuido mucho de los símbolos. ¿Por qué me cuido mucho de los símbolos? Porque tenemos que tener símbolos que nosotros manejemos y tengamos, manejemos en la vida real. Si usted ve en sedimentos, hay diferentes tipos de simbologías que al final dice lo mismo, pero nos cuesta incluso conocer. Por ejemplo, este símbolo, yo no me acuerdo realmente este símbolo. Ese usted que ver, este que estaba así. No sé cómo se llama este. ¿Usted sabe cómo se llama este? Yo no sé. Yo no sé el nombre, francamente. No me acuerdo, tal vez no me acuerdo. No me acuerdo. Exactamente, ¿no es cierto? Pero yo sí conozco este. Yo sí conozco este, ¿no es cierto? Este es un lambda, ¿sí? Este es un sigma. Entonces, esta mismo, yo que sé, está con un nombre, yo que sé, está con, no sé, pues está con un lambda que representa lo mismo, ¿no? Entonces, este lambda, esos lambdas no son pues valores de densidad, ni cosas, porque la densidad está dada así, directamente, pero este en cambio son parámetros que yo puedo poner, yo que sé, para mí lambda es una onda de energía, ejemplo. Es una de energía, pero también puede ser lambda, puede ser una probabilidad que se da dentro de lo que es digamos, de aparición de, yo que sé, de una inundación, lo que sea, para ligar a lo que es un TR. Entonces, pero estas son como conocidas, pero ese igual, pero hay veces que yo también he leído bastante, entonces esto comparo una fórmula. Por ejemplo, yo comparo muchas fórmulas, ¿no? Usted ve que está sacado de algunos libros, incluso, por ejemplo, para calcular n. Hay n que calcula en función de una fórmula de este tamaño, para calcular n de fondo acá. Hay otra fórmula que simplemente dice que es igual a 1 sobre k, y punto. Y yo puedo trabajar, claro, esta fórmula de acá es más precisa. ¿Por qué? Porque yo puedo utilizar todo esto. Si este me sale punto 0.42, este me sale 0.4132.2. Se ha comprobado, yo he comprobado. Cuando, por ejemplo, calculamos, por ejemplo, las rugosidades con diferentes métodos que no sé si vio, usted tiene esa lámina de rugosidades. Para No, calcular rugosidades, cuando tenemos H, cuando tenemos caudal unitario, toda esa vaina. Cuando tenemos, sí tiene usted esa lámina, porque nosotros hablamos en este caso lo que es formas del lecho, esa lámina exacta, formas del lecho. Las formas del lecho, exactamente, hablamos de rizos, de dunas, de antidunas, todas esas cosas. Y ahí hablamos prácticamente lo que dice es para qué. Saber calcular N, porque el N es un factor fundamental que trabajamos en función de qué. De CF, que CF es de la coeficiente de, en este caso, de energía. ¿Sí? Entonces calculamos este y después con la gravedad calculamos el valor de N. Y este es el N de Mani. Y este es el N que debemos calcular nosotros, principalmente lo que son cuando le echo móvil. Para móvil, trabajamos mucho. ¿Sí? Entonces, esto nos recomiendan los autores que dicen esa cosa. Entonces, esto, por ejemplo, hay unas fórmulas que yo le vi en el mismo libro que usted tiene, le vi, pero
las metodologías de obtención, al final, los pasos que era un poco medias abstractos, que bueno, yo entendía, pero una parte igual tenía que cranearle duro y desempolvarle y llegarle acá. Pero si yo le tomé de otro libro, es más facilito, están los pasos dados ahí y yo aplico en el Excel, calcular todo y sale bien. Y el N me sale un valor, por ejemplo, en ríos de 0.034. Excelente, porque los ríos tienen, yo conozco valores de N en ríos que valen desde 0.034 a 0.040. Están así. Y saco este valor, entonces estoy dentro de los rangos que tienen generalmente los ríos. Entonces yo comparo esos valores, pero si me saliera un río 0.012, no, pues es decir, el río no es de hormigón. Entonces la metodología no me funciona. ¿Sí me entiende? Entonces yo tengo que comparar esos valores un poco con la experiencia y los libros que se tiene. Entonces decimos, no, está bien correctamente calculado. Bien, funciona bien esta fórmula de acuerdo a esta cosa. ¿Sí? Entonces, un poco va a ver que he sacado de algunos libros, ¿sí? De algunos libros he sacado de esas cosas. Y del internet también hay folletos, ¿no? Hay folletos que se baja, pero igual, hay que leerse bien, porque, por ejemplo, yo me bajé un peruano, y ese no estaba bien. No estaba bien, por lo tanto deseché. Y así hay muchas cosas que yo he desechado, no he desechado. Digo, no, este está muy bien, este lo tengo acá. Yo tengo por cada tema, tengo una bibliografía bajada, sea papers, sea en este caso, pues sea estudios que han hecho. Por ejemplo, recién me llegó un libro, como yo siempre estoy bajando, de, de lo que es este estudio de navegabilidad del Amazonas, de hecho, entre Ecuador y Perú, me bajé. Y ahí está bastante lo que es sedimentos. Estaba chequeando las fórmulas, las cosas, por ejemplo. Ahí me pareció alguna interesante, algunas cosas que puedo, ya para el próximo semestre, pues, a tomar en cuenta. ¿Sí? Y lo mismo que me llegó de modelación que hablaba con, con el, ¿cómo se llama? Johan, no me acuerdo. Joao, de modelación de este señor, de este Ochoa. Entonces, igual me bajé y estaba leyéndome eso. Y por ejemplo, eso yo, claro, no doy en hidrología, doy lo que es modelación, modelos. Entonces ahí, por ejemplo, vi alguna cosa más adicional que hablaba de los ecosistemas, esa vaina. Entonces, nosotros como hidrólogos, en mi caso, yo modelaba la cuenca, todo en cuenta, pero la parte ecosistémica que ustedes hablan, eso yo decía ese término y de qué se trata. Entonces, cuando consulto, ya, son estas cosas, que yo sabía que era de otra manera. Entonces, yo veo esas cosas y voy acoplándome, y ahí voy. Todas las veces se trata de actualizar, ¿no? Si no nos actualizamos, estamos fregados. ¿Sí? Eso nomás, Dianita, sí. Entonces, cualquier cosa, pues, si es que alguna cosa, pues ve. Y eso digo, están de diferentes libros. Ahora, claro, yo alguna vez recibí eso y revisado mis cuadernos y realmente tuve malas cosas en el profesor de Fluvial y era del mundo de la política nacional, Marco Castro, que no nos dio nada. Yo viéndole ahorita, viéndole nada, nos ha dado nada de sedimentos. Ahí tiene esa cosa de la explicación de ríos. Profe, Sí, sí, yo también de hecho me estaba descargando algunos folletos, pero igual como usted, o sea, comparo varios para ver, porque también puede tener, o sea, no cojo como que el primero y leo, ¿no? Porque tal vez también hay muchos errores o cosas que no son. Pero, cambiando de tema, estaba como acordándome igual el estudio de caso de la USLE en el GIS y todo, pero lo que me falta son las series, o sea, ¿qué pasaría si usted me pasa las series de lluvia? Y no tengo, no sé si usted tiene alguna claro, así, eso le voy a dar. Claro, lo tengo exactamente. pero, o sea, que no sea así como que perfecta, ¿no? Sino solo em, para Ya, practicar el estudio de caso. ya le voy a dar. Yo tengo series reales, ya le voy a dar. Usted va a seguir haciendo las clases de hidráulica, ¿no es cierto? Sí, profe. Ya. Entonces, verá, yo ya le voy a preparar, yo tengo unas series de esto, pues voy a preparar unas 2 estaciones que yo tengo, voy a sacarle eso para que sea un poco más real. Incluso al final de su trabajo, pues que sea algo que incluso pueda publicar. ¿Sí?
para que no sea algo ficticio, sino algo ser real. Entonces, con datos reales usted tiene. Entonces, déjeme ver, yo tengo de estas estaciones ya, de una estación, pero tengo, sí, de una estación tengo de allá. ¿De qué cuenca quedamos de hacer? O todavía no está definida la cuenca. De la Terna y ¿De cuál? del Pano, dijo. O sea, estaba ahí del... Ah, ya, del Ténera, ¿no? Sí, Ya, ya. Vamos a hacer vamos a hacer, yo tengo la de Dinami, la de Chaupichungo, esa le voy a dar. ¿Chaupichungo es? No es Chaupichungo. Sí, sí. no ¿Cómo se sé, llama? pero yo también estaba buscando las series que me dieron en el INAMI porque yo hice mis pasantías allá, pero ya no tengo, no sé qué pasó. Y lo peor es que, ajá, y lo peor es que eran un montón que tenía que hacer de en este, nos dieron una capacitación de un programa que es ¿Cuál como pro- para homogenizar las series. Ah, ya, ese es del Climán. Sí, Ah, ese Climán, sigue, esos son de los franceses, pero ese es antiguísimo que está ahí. ajá, y justo un francés, ajá, con él estábamos haciendo Claro, la es el Climán. Hay el Climán, hay el Pluvión. Ya voy a estar, ahora me acuerdo yo. Pero el Climán igual, o sea, lo hace por dobles masas, ¿no? Lo hace por dobles masas del vector regional ese, ¿no es cierto? No, creo que era, a ver. El vector No, se regional. llamaba Cormul. Es otro programa, Cormul, claro. El Cormul, en cambio, es para homogenización de series. No Sí, es que, justo ese era mi trabajo, solo, ajá, tener las estaciones, un montón de estaciones y homogenizar los datos y rellenar con ese claro, Cormul. cuando usted homogeniza, a ver, vamos, bueno, ya es otro tema ya. ¿Para qué sirve la homogenización? ¿Mande? ¿Para qué sirve la homogenización? ¿Se acuerda? Para tener los datos, Es que el problema es de eso, ¿verdad? Cuando usted toma, y bueno, para yo tener eso, esta correlación le hacíamos. no, no, verá, el problema es de eso, ¿verdad? Cuando nosotros manejamos modelos, facilito, ¿no? Metemos el modelo, las series, y el modelo, pues, lo manejamos y todo eso, y pagan, nos sale la serie ya homogenizada, pero no saben para qué sirve, pues, o cómo se hace. De hecho, Por ejemplo, ellos ya, era para que construyan mapas hidrológicos justo en la ubicación donde donde está esta represa, ¿cómo se llama? La de Agoyán. Para ah, eso querían, porque nosotros teníamos esas estaciones de ahí del río Guayabamba y también de algunas del río Napo. Pero las del Napo las iban a utilizar o algo así. Ujú. ya. Ahora, verá, lo que pasa es que, bueno, eso debe darle, para mi concepto, en hidrometeorología. Ahí quedamos a menos que debe dar. Porque yo ahorita soy jefe de áreas de las ciencias hidroatmosféricas, se llama ciencia. Entonces yo me sé reunir con Rubén Basantes, con el mismo Edgar Espitia, bueno, ahorita ya no es Edgar, con José Serrano. Todos quedamos las ciencias, en este caso, lo que es la agua e hidráulicas, ya. Yo soy jefe de, ahí, de esa área. Entonces, por ejemplo, yo ahí dije clarito que abajo tiene que darme todo lo que es homogenización de series y todo lo que es relleno de series. Entonces, es una base fundamental para trabajar finalmente. Y ahí está, usted me está dando la razón. Los franceses trabajan con eso. Entonces manejan ese tema. Esos dobles, el core mul, eso es dobles acumulaciones, dobles masas, se llama. Así se llama, ¿no es cierto? Trabaja. Entonces, ese programa sirve para qué sirve, o esa metodología sirve para corregir información. Entonces, si usted tiene ese programa, tranquilamente puede, ¿qué? Puede coger los 3, 4 estaciones, porque al final el programa puede trabajar así, puede trabajar de estación a estación, o puede trabajar en grupos de estaciones. Cuando trabaja con grupos de estaciones, toma el grupo de estaciones, coge la media, y esa media compara con cada una de las estaciones. Y si es que una estación dentro de esa confluye a la otra estación, digamos, al valor de la... Ya te llamo, estoy en clase. Entonces, cuando confluye, digamos, comportamiento del promedio total, le hace frente al comportamiento de cada estación.
y ahí le va, en este caso, le va viendo si el comportamiento, si es que hay la una tiene que ver dentro del grupo o no. Bien, sí, sí tiene que ver, la otra sí tiene que ver, de pronto la otra no tiene que ver, fuera. Y solamente que de 4 quedaron 3, y otra vez hago, y al final, pues, ya me correlaciona súper bien, me sale prácticamente una recta, o si no hay recta, tengo que hacer una corrección, etcétera, 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 le muevo, le subo, le bajo, todo lo que quiera que sea. Y ahí he homogenizado. Y de pronto puedo discriminar estaciones que no son homogéneas dentro del grupo y se va a otro grupo y así. Eso se hace, ¿no es cierto?, en su programa, ¿no? Sí, tal cual. Exactamente, eso hace, ¿no es cierto? Entonces, sirve eso. Pero este programa no sirve para rellenar información. Ahí está, por ejemplo, ahí está la falla del estudiante, la falla de cualquiera que manejes. Eso no rellena información, eso lo que hace es corregir información. Es decir, lo que pasa es que esa lo que trata es de hacer esto. Trata de tener esto, si es que la información viene así, ¿qué hace? Entonces, ahí también tienes que saber qué periodo toma. ¿Cuál es el periodo mejor, el antiguo o el actual? Entonces, debes saber definir cuál es el mejor periodo. ¿Para qué? Para que o esta línea se acople a esta o esta baje acá y venga acá. Baja esta y al final esta es la línea final. Entonces yo solo ahí cuando ya tengo una línea recta estoy homogenizado. Entonces, ¿qué he hecho? He corregido la línea recta. ¿Por qué? Porque la información estaba así y luego estaba así. O también información que puede estar así, puede estar así, puede estar así y puede ser así. Entonces, mire, yo tengo que corregir primero cuál. Cogí bajo esta, corrijo acá de pronto, ¿no es cierto? Luego corrijo esta parte y luego corrijo esto. Entonces hay que hacer, ¿qué tipo de correcciones tienen que hacer en esto? ¿Para qué? Para al final tener una línea recta de esta manera. Y ahí está homogenizado. Entonces, homogeneizar implica solamente corregir. Cuando ya corregí, entonces procedo a qué? A rellenar. Y procedo a validar información. Entonces, esta es en donde queremos dar un poco, yo qué sé, como se dice, a pedal o a mano, ejercicios, ¿a dónde? Tienen que hacer en clase. Y yo tengo esto hecho en mis libros, totalmente esto demostrado, ¿sí? Cómo se trabaja en esto. Ahora, este está ya en el programa suyo, chévere, ¿no? Pero para eso hay que saber qué significa esas cosas y qué es. ¿De acuerdo, Janita? ¿Ya ve? Todo eso sabemos. Sí, Bien. sí. Una vez terminamos conversando otra cosa. Bueno, Dianita, entonces nos vemos la próxima clase, ¿no? Entonces yo le voy a conseguir la serie, si es que ya tengo, pues le enviaré le enviaré a la plataforma de enviar, sí, para que usted de ahí véale y chequele. Cualquier cosa me hace, usted tiene, hasta ahí tener mi número, ya me escribo acá, entonces me envía nomás, me dice, profe, que fue ya la información, así me manda, ¿ya? Para yo responder. Ya, Listo. ya, Dianita, cuídese mucho y nos vemos la próxima clase, ¿no? Chao. Ya, gracias, profe. Va, Hasta chao. luego. Chao.